Es el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Las últimas jornadas han sido muy noticiosas. Ayer, ustedes saben que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el ministro Sergio Muñoz. Con la particularidad de que estaban unidas en una sola votación, eran los dos casos unidos, lo que ha generado particularmente un cuestionamiento desde la defensa de Sergio Muñoz, el constitucionalista Jorge Correa Sutil, señalando que esto era una abierta transgresión a la Constitución. Bueno, el hecho es que va a ser votado esto de manera separada en el Senado, pero también hoy es un día muy importante porque la ministra Vivanco enfrenta su propio proceso de remoción desde la Corte Suprema. Y como si esto no bastara, también conocimos de la mano del fiscal nacional Ángel Valencia que había tenido no solo un primer encuentro con el abogado Luis Hermosilla para pedirle para pedir el teléfono a su vez de Andrés Chadwick, y todo esto en orden a temas que tenían que ver con un doctorado que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Y la Universidad de San Sebastián. Bueno, ahora nos enteramos, un mes después de haber dicho aquello, que en realidad sí tuvo una reunión ya siendo fiscal nacional, y en esa reunión, dice él, quería Valencia limar aspereza, pero fue mucho más allá porque reveló otros asuntos que vamos a estar conversando en el siguiente bloque con nuestro editor general Héctor Cosio. Pero ahora nos vamos a detener en lo que va a pasar, ¿no es cierto?, hoy día con la Corte Suprema y, por cierto, lo que pasó en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y para eso paso a presentar a nuestra siguiente entrevistada. Carmen Luz Parra, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, docente en Derecho Constitucional en distintas universidades, integrante de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Comité Editorial de la Revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. Carmen Luz, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Mirna, por la invitación y también al mostrador. Carmen Luz, lo que vimos ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados fue una votación bastante particular, porque, por ejemplo, el Partido Socialista votó prácticamente completo, ¿no? Si no completo, ahí tengo que revisar el detalle, pero votó en contra. Hubo abstenciones de parte de la izquierda, ¿no es cierto? Carol Cariola votó a favor. Y el punto acá es que si tú votabas en contra, claro, se caían las dos acusaciones. ¿Cómo has visto desde lo que te corresponde a ti como abogada constitucionalista lo que pasó ayer en el Congreso? Bien, independientemente que estamos evidentemente viviendo una supercrisis institucional, diría yo, que arrastra lo jurídico, lo político, lo institucional. Ayer comienza este proceso, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, que es quien tiene la facultad constitucional para fiscalizar primero actos de gobierno, pero además tiene la facultad de poder decidir si presenta o no, si se interpone o no una acusación constitucional, para que en el evento que sea aprobada esta decisión, luego sea vista, ¿no es cierto?, por quien corresponde, que ya no es la Cámara de Diputados, sino que será eventualmente el Senado, por allá por el 15 de octubre. Entonces, Correcto. respecto de lo que tú me preguntas, sí, fue una votación bien reñida porque también fue un poco inesperado, creo yo, que las acusaciones constitucionales se hayan presentado en una suerte de PAC, ¿verdad? De alguna forma los parlamentarios, los diputados, ¿verdad?, tenían que votar a favor o en contra de la presentación de la posibilidad de interponer una acusación contra estos dos ministros de la Corte Suprema, ¿ya? Que evidentemente son situaciones diferentes, tienen sus peculiaridades, ¿verdad? Y eso también yo creo que provoca esta suerte de cisma que dices tú, donde se reparten estos votos, ¿no? No parece todo tan unificado. Y hay una sensación también de que alguien quiso jugar al empate, esto me refiero desde el punto de vista político, ¿verdad? Tratando de poner a la ministra Vivanco en el mismo sitio que al ministro Muñoz, que ha sido Ya, un ministro muy emblemático para esta misma sala, ¿no? claro, Entonces, porque déjame preguntarte, Carmen Luz, lo siguiente. Tú
Me imagino que, tal como yo le preguntaba a Jorge Correa Sutil, defensor de Sergio Muñoz, hasta ahora no se había dado una situación así en democracia. O sea, ¿qué quiero decir? Desde que el retorno a la democracia, si había ocurrido una votación conjunta, era porque estaban los mismos cargos puestos en la mesa, ¿no es cierto? O sea, los ministros habían cometido, comillas, ¿no es cierto?, las mismas faltas para ser removidos. Te pregunto, ¿esto entonces es inédito en estos 34 años de democracia? Así es, hemos tenido una presentación de, si nos vamos más atrás en el tiempo, porque esta es una figura interesante que está hace mucho tiempo en nuestras constituciones, ¿ah? Yo te diría que la primera vez que aterriza en nuestra historia constitucional es en 1828, pero luego aparece la Constitución de 1833 y luego la de 1925, ¿ya? Evidentemente se fueron añadiendo otros elementos, pero tenemos una historia constitucional de acusaciones constitucionales. En total hemos tenido, Mirna, más de 100 acusaciones constitucionales que se han planteado a lo largo de nuestra vida política. Eso es importante que la gente lo sepa. Sin embargo, el porcentaje de acusaciones constitucionales que llegan a puerto o llegan a destino son de esas 100 acusaciones, 20. Son 20%, que es una cifra muy, muy menor. Eh, por lo tanto, eso también debería dejarnos ciertas reflexiones. Ahora, en lo inmediato, tuvimos también ministros de la Corte Suprema, algunos han caído, ¿verdad?, producto de estas acusaciones constitucionales. Tenemos que recordar en el pasado, ¿verdad?, Servando Jordán, Luis Correa Bulo, ¿verdad? Y la última acusación constitucional que se planteó, que no es la única, contra algunos ministros de la Corte, fue a 3 ministros de la Corte Suprema. Esa es la más reciente en el año 2017. ¿Mm? Y Pero también, esa cayó, pero que no llegó a claro, puerto. exacto, Claro, tampoco llega es que por... lo que pasa es que precisamente en ese caso se trataba de los mismos temas que se les imputaban. En el Exacto. caso, entonces por eso te pregunto, ya, ok, ¿por qué se produce esta paradoja, además, que tenían ayer las mismas personas que votaron, digamos, los diputados y diputadas? Porque claro, si por ejemplo una diputada, pongamos el caso del Partido Socialista, ¿Mm? claramente quería votar a favor de la acusación constitucional contra Vivanco, pero no quería votar a favor de la acusación constitucional contra Sergio Muñoz. Entonces, si vota en contra, se caen las dos. Probablemente lo que Claro. pensó en ese, o sea, me imagino que la lógica ahí del Partido Socialista es que importa si igual va a ser removida en la Corte Suprema. Pero por eso te pregunto, porque todo esto hace pensar, bueno, si este Parlamento hace este tipo de cosas que son anómalas, bueno, ¿qué puede esperar un acusado constitucionalmente respecto del debido proceso? Bueno, precisamente esto no debería pasar aquí colado, ¿te fijas? Esto que tú estás señalando. Hay una estrategia, me parece a mí, política detrás también de la Cámara, en el sentido de colocar estas dos personas que representan de alguna manera a dos mundos políticos muy diversos, ¿sí? Y entonces jugamos a una suerte de empate. Pero finalmente uno puede preguntarse, bueno, ¿a qué realmente se está jugando con esto? ¿A que se caiga todo esto? ¿A que saquemos a dos ministros finalmente hacia afuera? Porque la cabeza de Ángela Vivanco, en palabras de ella misma, ¿verdad?, podría estar de alguna manera ya en una bandeja. ¿M? Pero ¿qué pasa con el ministro Muñoz? Que es un ministro también, decía yo, muy emblemático en esa sala. Se le ha acusado muchas veces de ser una suerte de activista, un juez activista entra dentro de ese catálogo, ¿verdad? Algunos lo han criticado porque intenta hacer una suerte de políticas públicas y principalmente son los legisladores los que salen al ruedo porque en muchas ocasiones la tercera sala ha tenido que fallar situaciones ante la inoperancia, digámoslo, del sistema legislativo. Bueno, de hecho, lo que decía también Jorge Correa Sutil, decía, bueno, si lo queremos cuestionar por sus fallos, digámoslo abiertamente, pero acá lo que se está viendo es notable abandono de deberes. Vamos a entrar después en el detalle. Solo Vale. quiero precisar contigo porque una duda que tengo, Carmen Luz, es ¿por qué en esta acusación, en esta votación, no se incluyó a Jean-Pierre Matus? Yo creo que también hay un elemento, hay una elección política, ¿sí? Es probable, digo, que la figura de Jean-Pierre Matus tenga más adherentes, lo hayan querido sacar de aquí para colocarlo en otro momento. ¿Ya? Yo creo que ha habido algo de estrategia también que no vemos. Eso es lo que no vemos, lo que está en la trastienda. ¿Ya? Pero es lo que a mí me sugiere esta,
esta forma, digamos, este formato de colocar las cosas en su lugar. No creo que haya otra razón, sinceramente. Claro, Ahora, si porque nos llama... vamos... Sí, ¿Mm? Sí, dime. dime nomás. No, no, por favor, continúa. Lo que a mí también me parece llamativo, no sé si te parece que entremos en eso, es Por supuesto. los errores también que evidentemente tenía el libelo acusatorio, ¿ya? Esto es algo bien interesante porque no es la primera vez que ocurre lamentablemente al interior de nuestro Congreso Nacional, ¿ya? Hay una cosa medio, permítanme la expresión, chapucera, entre comillas, o poco fina, poco al detalle, de ir poco al detalle en el sentido em, bueno, que esto está en la Constitución Política, tiene una ley complementaria, ¿verdad?, que nos define un camino y los parlamentarios deben saberlo y si no lo saben ellos, sus asesores sí. Entonces nos llama profundamente la atención también como ciudadanos, ¿verdad?, que en ocasiones tan relevantes para la ciudadanía, donde tenemos el ojo puesto en esta suerte de caldero que está ardiendo aquí en medio del Congreso, que no se tenga el cuidado, ¿verdad?, de, por ejemplo, invocar las causales que son referidas estrictamente para los magistrados de los tribunales superiores de justicia. O sea, Claro, es el caso. porque ya, pues y eso a ti ¿de qué te habla? ¿Te habla de que se legisla o se hacen estas acusaciones a mata caballo? Sí, por un lado, y hay una poca prolijidad que realmente no tiene explicación, Mirna, porque yo puedo Ujú. entender que hay una prisa, ¿no? Que a todos nos entran las prisas. Probablemente, ¿qué quieren los legisladores? Actuar antes que lo haga la Corte Suprema. Probablemente puede ser una estrategia, ¿sí? Ujú. Mandar una señal pública, ¿no? Ciudadana, en un momento que los ciudadanos queremos que se haga justicia, comillas, ¿no? O que caigan los que tengan que caer, porque nos entra una psicosis en ese sentido. Y entonces la gente empieza a recuperar la memoria, se empieza a acordar de los cafés que se tomó. Pasan cosas muy curiosas en este momento. ¿Y qué pasa con los legisladores? Hay temas de prolijidad que son básicas. O sea, imagino cómo deben estar estos ministros, ¿verdad? Tomándose la cabeza a dos manos, pensando cómo no es posible que además lo que se hace no se haga bien. ¿Ah? Eso yo creo que resulta inexplicable. Estamos hablando de otro poder del Estado, tan significativo como el Poder Judicial, y que además tiene una tarea muy específica y exclusiva que recae en los hombros de los diputados y diputadas. Entonces, me parece que es impresentable no fijarse en la cantidad de diputados y diputadas que tienen que amparar o patrocinar, digamos, esta presentación, que no pueden ser menos de 10 ni más de 20, así lo dice la Constitución. Entonces, ¿qué hacemos con 21 personas protagonizando esta firma? ¿Verdad? Si son más, evidentemente inhibe la natural discusión. Y cuando tú me dices, ¿qué pasa con el debido proceso? Ciertamente, si entramos en esas prácticas, ¿verdad? Y nos da lo mismo y vamos poniéndole nomás, total, da igual, bueno, quiere decir que la búsqueda también se traiciona en sí misma. Esa búsqueda de ajuste político, de responsabilidades, bueno, el primero que tengo que ser responsable soy yo al momento de hacer una presentación como corresponde en conformidad a lo que dice la Constitución y la ley. Déjame agregarte, Carmen Luz, que me acordaba cuando estaba el primer proceso constitucional, ¿no es cierto?, para cambiar la constitución, la convención. ¿Te acuerdas cuando se pedía eliminar el Senado? Bueno, vamos a ver ahora cómo se comporta el Senado, pero en definitiva, una de las razones era precisamente este circo en el que se ha convertido la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cuál es tu expectativa? Porque ahora sí que se separan las votaciones. ¿Cuál es tu expectativa respecto del Senado? Bueno, el Senado cumple un rol, yo te diría, bastante más observante, ¿sí? Es un rol muy distinto a la Cámara de Diputados en esta especie de juicio político que tenemos nosotros. Recordemos que esto viene desde el sistema español, nosotros heredamos el juicio de residencia y después se une, ¿no es cierto?, con los juicios políticos, los impeachment, y hacemos algo que finalmente es a nuestra manera. Aquí se dividen los roles, la Cámara de Diputados tiene que ser muy activa, tiene que ser muy clara también respecto de las situaciones que se acusan, y esto se discute primero, se supone, bajo las reglas del debido proceso al interior de la Cámara de Diputados. Si sale el humo blanco el 15 de octubre, por ejemplo, para Ángela Vivanco, vamos a ir Ujú. a un segundo escenario que es ante, ¿no es cierto?, el Senado. Y ahí el Senado hace las veces de jurado, es decir, solamente se va a limitar, habiendo escuchado la acusación constitucional y pudiendo escuchar también los descargos, ¿verdad?, de la persona acusada, va a tener que tomar una decisión. Y es como, apruebo o rechazo, eso es todo Claro. lo que debe limitarse el Senado, ¿ya? Todo esto sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que se pueda determinar
y que se puede hacer la denuncia evidentemente ante los tribunales de justicia. Sí. Carmen Luz, estamos conversando hasta ahora con Carmen Luz Parra, doctora en Derecho Constitucional. Carmen Luz, quiero preguntarte lo siguiente, porque quiero despejar el caso Muñoz para irnos, porque el tema del día va a ser justamente Ángela Vivanco. De Mm. lo que tú has visto en este caso, de lo que se ha conocido, porque ¿cuál es la acusación que se le está haciendo? Una acusación súper grave, ¿no? De que él entregó información de un fallo a su hija para que ella se desistiera de una compra inmobiliaria. Y lo que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto?, es la declaración ante una notaría. La persona no ha declarado ni ante el Congreso, ni ante la propia Corte Suprema, la declaración de una persona que dice que la hija de Muñoz le comentó que, como su padre le había hablado de este fallo, que era desfavorable para la empresa inmobiliaria, ella quería desistirse de la compraventa. ¿Cómo ves esta acusación? Yo la veo bastante más débil, ¿ya? Mm, La veo bastante más débil y quisiera esperar, como te digo, primero a ver si los propios diputados y diputadas se terminan por convencer, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre en este tránsito. Yo creo que tiene mucho menos sustento probablemente que las acusaciones que se han vertido contra la ministra Vivanco. ¿M? Y por otro lado, em, es probable también que este caso se termine resolviendo en la propia Comisión de Ética de la Corte Suprema, ¿Por donde qué? puede Porque, haber una sesión. claro, porque ayer entrevistaba a una diputada de la UDI, Flor Baise, que decía, ¿cómo era posible que este caso no lo hubiese resuelto, no lo hubiese visto la propia Corte Suprema? Mm. Es decir, en el tema, en la Comisión de Ética estoy hablando, porque entiendo que se vio en algún minuto, pero la pregunta es si lo vio la Comisión de Ética. Yo entiendo que la Comisión de Ética, Mirna, ¿Mm? está avanzando. Evidentemente tiene otro ritmo y otro movimiento que este otro que se está produciendo aquí en la Cámara, pero yo te diría que van por cuerdas separadas, son asuntos que se van a ver igualmente. La Comisión de Ética tiene que pronunciarse, debe pronunciarse respecto a las situaciones que allí se han denunciado en relación a todos estos ministros. Claro, Por lo lo que tanto, pasa es es que, esperable que perdona que haya te una solución. interrumpa, sí, Sí. lo que pasa es que te lo planteo básicamente porque no es un caso de ahora, es un caso que data del 2022. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué tanto se ha demorado en que la Corte Suprema se pronuncie respecto de esto? O ya sé, es Puede que ser también. esa es la duda que tengo, o si se Sí. pronunció y no lo A mí sabemos. me da la impresión que la Corte Suprema tampoco había tomado conocimiento de esto. Así como tú dices, había un rumor, Claro. había un dicho de alguien, ¿sí? Pero me parece que al interior de la Corte esto tampoco era tan vox populis. ¿Ya? Creo que lo que sí se ha comentado mucho más es la circunstancia de su propia hija, ¿no es cierto? Tomando audiencias desde Claro. fuera, digamos, de su ámbito territorial, por lo tanto, con una contravención directa a una norma específica del Código Orgánico de Tribunales, que eso un Claro. juez evidentemente lo debe saber. ¿Sí? Ahora, ahí el punto es si le corresponde o no, desde el punto de vista constitucional, a Sergio Muñoz. No me acuerdo cuál es la figura exacta, por ahí la anoté, respecto de si él tenía o no que, digamos, dar a conocer, dar cuenta, ¿no es cierto?, a Claro, la institucionalidad judicial de que su hija estaba infringiendo o no esta norma. Eso te lo pregunto a ti. sí. Ahora, ¿sabemos si tenemos claridad de que el ministro Muñoz sabía esto? ¿No lo sabemos? De O fin, son sea, esas cuestiones que ya, pero finalmente uno supone que sí, claro, ¿verdad? pero es difícil que no No, sepa que su hija está viviendo en Italia, ¿no? Y que sí, está desde allá está haciendo sus labores su como audiencia. jueza. Claro. Claro, pero podría pensar también que está con un permiso especial o que no tiene por qué saber el detalle también. Mm. A eso voy. Entonces, todas esas circunstancias tienen que analizarse, digamos, dentro del contexto del Comité de Ética. Ya, vamos al tema de Vivanco, porque Vivanco enfrenta dos temas, ¿no? Por un lado, naturalmente, la acusación constitucional, pero aboquémonos hoy día a lo que va a pasar en la Corte Suprema. Son varios los cargos que se le imputan, como interferir en nombramientos de fiscal nacional, conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, irregularidades en conocimiento de causas, como el consorcio Velaz Movitec, la llamada el caso de la muñeca bielorrusa, con Codelco, la intervención en nombramiento de ministros de Cortes, coordinarse con el abogado Hermosilla, entregando la información de las causas con miembros de Carabineros y Fuerzas Armadas, efectuar recomendaciones procesales a Hermosilla, es decir, una cantidad de cargos que son muy complejos, ¿no? Y todo indicaría, y ahí con esto cierro mi punto, digamos, que pareciera ser que no hay ninguna posibilidad de que no sea removida. ¿Tú dirías que ella, hasta ahora y por lo que se ha conocido, ha tenido el debido proceso en la propia Corte Suprema?
Yo creo que independiente de las simpatías o no que arrastre, ¿no es cierto?, consigo esta ministra, que creo que también es un tema relevante al interior de la Corte, em, podría haber sido también un proceso mucho más cuidado. ¿M? Creo que ella cuando dice no ha tenido acceso a la información, tampoco tengo claridad de cuándo van a ser las fechas, etcétera, etcétera. El tema del debido proceso es muy delicado, independiente de los cuestionamientos o la apreciación que nosotros desde fuera podamos tener en relación a los hechos o lo que aquí se denuncie, que también veremos, ¿verdad? A partir de hoy día. Es importante también escuchar los descargos que la persona hace, y no quedarnos solo con los titulares. De lo contrario, pareciera que todo nos va conduciendo a una suerte de expiación y a poner sobre la cabeza a alguien, da lo mismo quién. Y eso yo creo que también es nefasto, es tan nefasto como las circunstancias que estamos viviendo hoy día. Eso tampoco naturaliza todo, ¿verdad? Sabemos nosotros que hay un sistema de elección de los jueces, de cómo llegan estos jueces a sentarse a estos sillones de la Suprema. Pero no es el único. También se elige de esa manera al Contralor General de la República, que hoy día, sabes, llevamos varios meses sin Contralor, eh, y a a otras autoridades. Entonces, nos lleva a otro tipo de reflexiones más profundas. Por eso yo creo que es muy interesante seguir este proceso y analizarlo también desde el punto de vista de cuál es el debido proceso que se le va a entregar, ¿no es cierto?, a esta ministra y a cualquiera que pueda venir después. Me parece que Ahora, no es la única. claro, ahora, la prueba, digamos, es el chat con Hermosilla, lo que conocimos. ¿Te parece que es una prueba suficientemente poderosa como para efectivamente generar su remoción de la Corte Suprema? A ver, aquí hay varios cargos que se le imputan, ¿sí? Varias Ujú. situaciones que son diferentes. Ese chat de Hermosilla podría ir vinculado, por ejemplo, al caso de Codelco, a la petición, ahí hay una petición concreta, ¿no? Ese señor que hace el favor de conectar o de darle certeza a ella de que se ha hablado con el presidente de la República, de que ella es la candidata, etcétera, etcétera. Cuando ella logra llegar al sillón supremo, ella entra en un diálogo, como ella dice, a lo mejor muy light, muy liviano, que probablemente no debió nunca haber ocurrido, ¿ya? Pero tampoco Mm. le dice, estoy como disponible siempre que el presidente de la sala me lo permita, porque evidentemente no es un resorte de ella. Mm. Ahora, ese chat se vincula a esa cuestión en particular, pero respecto de los nombramientos o la presión que ella pudo ver o cómo ella ayudó, ¿verdad?, a otras personas a llegar a un puesto de poder, esa me parece que es una circunstancia que no se vincula con los chats, que ya tiene que ver con el desempeño de su autoridad propiamente tal y del poder que ella ejerce. Y eso esperamos, ¿no es cierto?, que se pueda analizar en su mérito en el momento que corresponda dentro del contexto de esta acusación y de este Claro, pleno. claro, de todas maneras, Carmen Luce ya lo ha dicho que ella está convencida de que lo más probable es que va a ser removida, ¿no? Es como, o sea, ¿qué otros casos, para que, a ver si me ayudas con la memoria, digamos, de Sí. una propia corte que remueve a un ministro o ministra? La verdad es que generalmente uno espera que sea, o sea, uno esperaría que la Corte sea la que haga esto. Y me parece mucho más digno a que lo haga un órgano externo dentro del Estado, ¿no es cierto?, que es es la Cámara de Diputados o finalmente el Congreso Nacional. Yo creo que sería lo esperable. No tenemos situaciones en nuestro registro. Como te digo, hay un escaso porcentaje de situaciones que han prosperado y en la mayoría de los casos ha sido, lamentablemente, el Congreso Nacional el que ha defenestrado a los últimos ministros de la Corte Suprema. Ya, vamos al tema, perdón, Carmen Luce Parra, doctora en Derecho Constitucional, conversando a esta hora con nosotros aquí en el Mostrador. Carmen Luz, vamos a lo que conocimos ayer de parte de el fiscal nacional. Tú dijiste algo así como que recuperó la memoria, ¿no? ¿Cómo ves el que haya señalado que efectivamente, después de que nos había solo contado una parte de la historia, ahora sabemos que se reunió efectivamente a tomar un café con Luis Hermosilla, cuando él dice además, ya siendo fiscal nacional, para limar asperezas? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo un poco a destiempo, Ujú. es sorpresivo, realmente parece que, no sé, por eso te decía lo de que a veces la gente recupera la memoria, ¿no? Es extraño, es curioso. Pero por otro lado, desde el punto de vista de su defensa, de la estrategia que él está enarbolando, porque claramente ahí hay una manera
hay un deseo de defenderse. Me parece que fueron, tú lo sabes mejor que yo, me parece que son dos o tres eh, eh, comunicados o reuniones, ¿verdad? O entrevistas con medios de prensa que él acaba de dar, ¿no es cierto? Creo Sí. que fue anoche o la tarde de ayer. Ujú. Entonces, claramente ahí hay una estrategia de una autoridad, nuevamente un fiscal nacional, alguien que representa al Ministerio Público, que tiene la facultad de investigar los delitos. Es una autoridad muy importante y muy relevante y además muy recientemente elegida. Entonces, que él recupere la memoria, a mí me parece más bien que va en la línea de, hay una frase que a mí me encanta que es, las bombas es mejor desactivarlas uno mismo, ¿verdad? A mí me parece que él está jugando a esa estrategia. Voy yo mismo a abrir este escenario de manera tal que no sean los periodistas, los buenos periodistas de investigación, los que releven, ¿no es cierto?, una situación o una circunstancia que al parecer no quedó reflejada en el chat. O sea, uno también podría preguntarse entonces por qué no se lo reserva, si no hay nada que deje huella ahí. Sin embargo, él tiene un deseo de ir más allá y transparentar absolutamente toda la situación. Bueno, aquí van a venir muchos, seguramente, Mirna, que van a rasgar Ujú. vestiduras y van a querer, ¿no es cierto?, lapidar a la gente en la plaza pública. Y por otro lado, van a venir los arrepentidos y los que desactivan sus propias bombas y los que van a recordar, oh, justamente lo que no recordaban ayer. Porque estamos viviendo un momento de crisis y yo creo que en las crisis pasan este tipo de situaciones. Finalmente es sano que salgan las cosas a la luz. Esto no nos va a librar, digamos, del momento que estamos viviendo, ni necesariamente esto va a dejar de ocurrir, ¿sí? Probablemente Claro. tienen que pasar otro tipo de cosas, mucho más sustantivas. Tenemos que mejorar el estándar, ¿no es cierto?, de cumplimiento y de exigencia también en materia de transparencia y de probidad. Y yo te digo que hace tiempo funciona. A mí en ocasiones yo he pedido entrevistas en la Corte Suprema y la ministra Muñoz, por ejemplo, es una ministra muy rigurosa y te hace muchísimas preguntas para saber por qué uno quiere pedir una entrevista y en ocasiones no te la dan. Y me parece bien, ¿te fijas? Hay gente que ya está haciendo suyas ese tipo de prácticas que son necesarias y sanas para mejorar los estándares de democracia. Y Claro, también, déjame, ¿sí? perdona, si te puedo interrumpir un puntito ahí, Carmen Sí, Luz, todo. porque justamente lo de Valencia es importante no solo porque él habla de esta reunión cuando ya es fiscal nacional, sino que además recordemos que él señala que Hermosilla le intenta plantear la situación que afecta a uno de sus defendidos, que es el exdirector de la Policía de Investigaciones, recordemos que está siendo investigado por corrupción, Héctor Espinosa, que dice, cuando le pide particularmente resolver su situación en un juicio abreviado. Y ahí él dice que cuando termina la conversación trata de hacerme preguntas, si yo podía darle una mirada a estos asuntos, y yo le digo que tiene que hacerlo por las vías regulares, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo ves eso, ese dato que él entrega además? Perdona que me está sonando un teléfono. Sí, no te preocupes. No, te lo No, planteo porque es muy irrelevante cuando él dice que fue el propio Hermosilla el que aprovechando esa conversación, cuando él es ya fiscal nacional, le pide, ¿no es cierto?, ojalá poder realizar digamos, tender a un juicio abreviado con su representado, que es Héctor Espinosa, ex director de la PDI, que estaba siendo investigado por corrupción. sí. Lo que ocurre es que, a ver, en la vida real, digamos, los abogados cuando llevamos causas penales, que es el caso, ¿verdad? En muchas ocasiones vamos a hablar no con los fiscales de turno, sino que tenemos que ir a hablar con los fiscales jefes, ¿sí? Que son los que toman muchas veces ciertas decisiones. En ese sentido, uno podría decir, bueno, entonces está bien que vaya a hablar con el fiscal nacional. A mí me parece que no, que lo que corresponde es ir a hablar con el fiscal jefe, ¿verdad? Pero hasta ahí podríamos haber aceptado, y hay un canal formal. Uno pide una reunión, el Ministerio Público te lo da, tú tienes la entrevista y también queda huella de eso que pasó. Claramente aquí estamos hablando de una situación más de las prácticas habituales, ¿no es cierto?, que tenía el abogado Hermosilla. Eh, y él, la visión que da, ¿no es cierto?, el fiscal nacional es que claramente él no estaba de acuerdo, eso es lo que él dice, no estaba de Ujú. acuerdo, no estaría de acuerdo en llegar a un juicio abreviado, o sea, él es partidario de que se le haga un juicio como corresponde, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Penal Oral. Entonces, bueno, si bien él puede no haber incurrido en ninguna otra situación, ¿qué hacemos tomándonos este café y teniendo esta conversación?
¿verdad? Cuando él dice es para limar asperezas. Bueno, no sé qué tantas asperezas tiene que limar un señor que es fiscal nacional, que ya llegó al puesto en que se encuentra, con un abogado de la plaza. Hoy día, imaginemos a Hermosilla en ese momento, no como el señor eh, que está hoy día, ¿no es cierto?, en Capitán Llávar. Imaginémoslo en la estatura que él tenía hace unos meses atrás, donde era un abogado ciertamente respetado, ¿verdad? Y que era muy influyente. Eso lo sabíamos absolutamente todos. Pero es que eso es lo que dice justamente Valencia, que con el diario del día lunes es fácil decir que, oye, mira, ¿cómo te reúnes con un abogado de estas características? Pero resulta que es un hombre muy respetado. ¿Te parece que ese argumento es plausible en su defensa de esa reunión? Yo creo que no, que uno cuando llega a un puesto de autoridad, lo que tiene que hacer justamente por ahí, hay algunos autores, Lovenstein y otros autores que lo dicen, cuando hablan, por ejemplo, de la composición política de un tribunal constitucional. Dicen, se entiende que los políticos nos van a ayudar a llegar a algunos cargos de poder. Lo interesante es que el sujeto que llega al cargo de poder tenga el valor, ¿verdad?, de luego no atender a nadie de los que llegó, de aquellos por los cuales, ¿no es cierto?, debiera estar agradecido. El agradecimiento debiera llegar hasta el momento en que fui nombrado, pero luego de eso, ¿verdad?, yo debería comportarme ad hoc con el cargo, ¿no es cierto?, del que fui investido. Y entonces me parece que no es un criterio que sea válido. Ese café nunca debió haber ocurrido, ¿no? Ya, pues quiero darte las gracias, Carmen Luz Parra, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, docente en Derecho Constitucional en distintas universidades e integrante de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Comité Editorial de la Revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, por haber estado con nosotros esta mañana. Un agrado, Mirna, un abrazo también para los oyentes. Muchas gracias a ti, que tengas buen día. Gracias igual. Bien, pues saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversaremos con nuestro editor general Héctor Cosio todo lo que tienes que saber sobre lo que en instantes ya comienza a ocurrir en la Corte Suprema con este inicio, ¿no?, del proceso de remoción de Ángela Vivanco. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos